de la Sierra al Mar, edición 472. Este programa, que es un espacio cultural sin fronteras de W Radio, hoy se está transmitiendo en vivo y en directo desde este emblemático edificio que alberga las oficinas del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, pero que en años anteriores tuvo aquí la sede de la Procuraduría General de Justicia del Estado y anteriormente el Palacio del Gobierno del Estado. Más anteriormente, licenciado López Alanís, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que funcionó aquí antes de ser Palacio del Gobierno del Estado? Bueno, se conoce que este edificio era una especie como de alhóndiga, una bodega donde se guardaban vinos, tabacos y naipes, porque en esas épocas de la colonia era un monopolio del Estado, y para las fiestas había que recurrir a este edificio y solicitar los permisos los permisos y además las cantidades de vinos y tabacos y los naipes, porque eran muy controlados. Los naipes eran traídos de Filipinas. Ahí era la concesión que le dio la corona a los naipes, los juegos. Entonces esos naipes venían en el galeón de Manila y llegaban por Acapulco. Entonces era un control muy férreo sobre esos juegos, porque juegos de azar eran muy socorridos, pero muy prohibidos. Bueno, el chiste es que en este edificio se controlaba eso, y por eso se le conoció como la tercena durante un tiempo. Hasta que después, en el siglo XIX o antes, hubo cierta adecuación. Sergio trae noticias nuevas sobre eso, que sería bueno comentarlas. Y les quiero decir también que en este edificio, que recibió sus últimos detalles y terminaciones del arquitecto Luis de Molina, pues es la misma arquitecto que participó en la construcción del Palacio Municipal del Fuerte. Esto lo consigna Filiberto Leandro Quintero en su libro La conquista del Valle del Fuerte, o la del Valle del Fuerte se llama, la historia del Valle del Fuerte. Así que es un edificio hermano del Palacio Municipal del Fuerte. Están aquí en esta transmisión el maestro Sergio Uzárraga, Francisco Padilla y el maestro Ricardo Santos. Paco Ayala está detrás de cámaras junto con Dinora Chiquete. Buenas tardes, amigos, buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Sergio, hablando de lo que estaba comentando el maestro, ¿qué comentarios puedes hacer acerca de la construcción, de la arquitectura, que tiene algunos rasgos de similitud con el Palacio Municipal del Fuerte? Bueno, primero les digo que esa parte de la que se refirió el maestro Alanís primero es del periodo colonial. Es decir, es cierto, es conocido como la tercera, y precisamente por eso se dice que este edificio es de lo que queda del periodo colonial. Sin embargo, en 1880 este edificio ya estaba muy descuidado, Teodoso. Sabemos que tenía 2 pisos, aunque no sabemos qué tan amplio era el edificio de arriba. Pero sí sé yo, porque hay noticias por ahí en la prensa de la época de que había una cantina arriba. Entonces, este edificio estaba pues en decadencia. ¿Hablamos de qué año, Sergio? 1880, sí, aproximadamente. Sí. Pero bueno, ese año fue cuando entró a gobernar Sinaloa Mariano Martínez de Castro. Él lo compró con dinero del Colegio Rosales. Lo compró para que fuera edificio propio del Colegio Rosales. Lo arregló, lo terminó de arreglarlo en 1882. No sabemos la fecha precisa de cuándo se cambió aquí el Colegio Rosales, pero en ese año fue. Entonces, de 1882 hasta 1886, aquí estaba albergado el Colegio Rosales, Teodoso. Y en este año de 1882 ya se había comprado el edificio que actualmente se llama Centro Sinaloa de las Artes. Uh-huh. Ese edificio lo compró Cañedo. ¿Por qué lo compró Cañedo? Porque, bueno, el Cañedo tuvo interés en que este edificio de la tercena, ya arreglado por Mariano Martínez de Castro, sirviera ahora de Palacio de Gobierno. Y sí, en junio de 1886 se instalaron aquí el Palacio de Gobierno, y a la vez
también en ese mismo mes se cambiaron al actual Centro Sinaloa de las Artes, el Colegio Rosales, Teodoso. Entonces, son edificios que quedaron todavía inconclusos, porque la verdad Cañedo no le metió nada a este edificio de la Tercena, pero sí le invirtió al que él compró. ¿Por qué? Porque medio lo arregló, medio lo adecuó para instalar ahí al colegio. Así es que cuando llegó Luis F. Molina en 1890, tuvo que trabajar en ambos edificios. Y yo lo que sé, Teodoso, que uno de los primeros trabajos de Luis F. Molina, que fue en febrero de 1890, uno de los primeros trabajos que hizo fue poner el reloj de este edificio, conocido antiguamente como de la Tercena. Entonces ahí está una prueba de que cuando él llega a Luis F. Molina, ya es de 2 pisos el edificio, aunque te digo, no sé qué tan grande estaría el edificio del segundo piso. Por eso, ya con Luis F. Molina, ya la arquitectura pues cambia, ya trae ideas él nuevas. Él está recién egresado de la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Bellas Artes, y por eso vemos reflejadas esas ideas en este edificio, en el del Sinaloa de las Artes y también en el del Fuerte que él diseña posteriormente. Bien, sí estamos observando que a la entrada de este edificio está la fecha grabada 1892, Ricardo, ¿no? 95, efectivamente, en el pórtico, en esta herrería que no sabemos si fue hecha en la fundición de Mazatlán, Francisco Padilla. Sí, parece ser que yo creo que incluso la herrería esta es probable también que se haya hecho por allá. Pero fíjate que desgraciadamente no hay fuentes visuales, difícilmente, porque es un edificio del siglo XVIII. Debe haber sido de los primeros que se hizo en Culiacán. A lo mejor habría que rastrear en el archivo de notarías, no sé desde cuándo habrá información en el archivo de notarías que nos permita ver quiénes fueron los primeros dueños, ¿no? Sí. Yo creo que es una tarea que tenemos y lógicamente que es una tarea de urgencia, porque constantemente este edificio pues se usa ahora para el archivo, se ha usado fue la presidencia municipal, fue la sede de gobierno, y ha sido una gran cantidad de usos que se le ha dado. La Procuraduría, exactamente. Entonces es uno de los edificios más emblemáticos, yo creo que aquí de la ciudad, ¿verdad? Y aquí a media cuadra está la casa de Luis F. Molina. Luis F. Molina. Sí, desgraciadamente ya es una casa que la estamos perdiendo ya casi toda, ya casi está en ruinas. Se ha intentado por muchos gobernadores y se ha quedado en puras promesas de restablecerla, ¿no? No sé si se pueda todavía rescatar, pero la veo muy difícil. Pero es una infamia, ¿no? Haber dejado que se cayera la casa esa, se destruyera, pues siendo una casa que él mismo acondicionó, ¿verdad? Y que de una otra manera pues, fue la casa del ingeniero, del arquitecto de la ciudad, ¿no? Porque realmente era arquitecto más que ingeniero, aunque se le nombró ingeniero de la ciudad. Estamos transmitiendo, amables amigos, desde el Archivo Histórico General del Estado, que está ubicado por la avenida Rosales, General Antonio Rosales, en el mero corazón histórico de la ciudad capital, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Este edificio, como ya ha quedado escrito por el maestro López Alanís, Sergio Uzárraga, pues tiene una antigüedad que pudiéramos decir, entonces, Sergio, de 1894, 93, dijiste, Sergio. No, la antigüedad es del siglo XVIII. ¿Del siglo XVIII? Sí, por eso decíamos que era del periodo colonial, pero ha tenido distintas intervenciones. Pues sí. Una de las muy importantes, que en realidad yo pienso que es la que lo salvó, es la de 1882, gracias al deseo de Mariano Martínez de Castro de que el Colegio Rosales tuviera un edificio propio. De hecho, hay noticias, aunque yo ahorita no traigo la información fresca porque no estoy trabajando ese periodo, pero hay noticias de quienes hicieron la transacción para que fuera edificio del Colegio Rosales. Me parece que Ponce de León fue uno de quienes negoció con la propietaria, era una propietaria, y se hizo la transacción. Entonces, pues falta hablar más detalles, Teodoso, sí. Pero es antiguo en ese sentido, pues, de que es del periodo colonial. Sin embargo, del periodo colonial no tiene características propias. Mira, por ejemplo, en la fachada, de lo que evoca un pasado más remoto son las metopas y los triglifos, sí. Que tiene aquí en la parte central de la fachada, ¿no? Sí. Pero
pero es posible que no sea eso tampoco del periodo colonial, que haya sido de la remodelación que se hizo en 1882, porque la prensa sí dice, bueno, pues que ya quedó listo, quedó muy elegante, no se habla de quiénes lo intervinieron, pero lo que yo sí estoy seguro es que esa actividad se llevó a cabo debido a Mariano Martínez de Castro. No se sabe tampoco, maestro López Alanís, en qué fecha desapareció la fuente que estaba en el centro de este patio, tampoco. Generalmente tenían una fuente estas casas, ¿no? Este tipo de construcciones. Sí, lo que pasa es que a lo mejor no la tenía porque era un edificio público. Tienen por lo general los edificios privados, aunque como sede del colegio, alguna vez puede que lo haya tenido, pero como era bodega y como era de tráfico de aquí hasta el río, Sí. así, había una salida hasta el río, no creo que haya tenido fuente. Bien, pues queremos solidarizarnos con nuestro amigo, el arquitecto Felipe Leal Fernández, que es el presidente del Seminario de Cultura Mexicana, en estos momentos en los que se encuentra, ya que su señora madre, doña Rosa Fernández de Leal, ha fallecido, y los miembros del Seminario de Cultura Mexicana, pues nos hacemos solidarios. Desde aquí le enviamos un abrazo a Felipe Leal Fernández. Vamos a platicar a lo largo de este programa acerca de las epidemias en Sinaloa, la fiebre amarilla 1903 en Mazatlán, y de esta fiebre que asoló también al Tata, en la cual jugaron un papel muy importante el doctor Martiniano Carvajal y el doctor Ramón Ponce de León, respectivamente. Hablaremos también sobre sinaloenses en California. Hablaremos también sobre esta dama, la esposa de don Benito Juárez, doña Margarita Maza. Sergio Uzárraga nos hablará sobre los gobernadores del estado de Occidente, de don Benito Juárez y el solsticio de verano, de primavera. Hablará el doctor Francisco Padilla. Ricardo Santos nos hablará sobre la batalla de las Mimbres. Y bueno, vamos adelante. Quiero, antes que nada, en estos días de reclusión en los que vamos a estar cada quien en sus casas, recomendarles alguna lectura. Una lectura para niños puede ser la novela de Los Miserables, una versión infantil ilustrada muy hermosa, que es una versión muy económica que está en las librerías. Este relato de Los Miserables que comienza cuando Jean Valjean es condenado a prisión por un pequeño hurto, cuando logra huir de la cárcel lo ha convertido en un ser embrutecido y marginado por la sociedad, pero la aparición de un buen hombre, del obispo Bienvenido, le hará comprender que puede elegir entre el bien y el mal. Es una novela buena, bonita para niños, en esta versión que les comento, infantil. Y bueno, hay otra novela que quiero también recomendarles, que es Un día con mi viejo profesor, un martes con mi viejo profesor. Esta novela es una novela biográfica hecha por el estadounidense Mitch Albom. Quiero decirles así rápidamente que en estos encuentros de cada martes, el alumno y el maestro platican de muchos temas. El alumno, a pesar de ser un hombre ya maduro, aprende que lo mejor del ser humano está en el amor a la familia, a los amigos, a la sociedad y en aceptarnos como somos los seres humanos, ¿no? Es una novela corta que se ha vendido decenas de millones de ejemplares en varias ediciones y se puede leer en un lapso de unas 3 horas. Es una novela muy corta. Estoy seguro que les dejará un grato sabor de boca por las lecciones de vida que nos deja el autor de esta novela escrita en 1997 y la cual 2 años después fue adaptada para llevarla a la pantalla chica, a la televisión. Quiero saludar a Héctor Vázquez Berreaza allá en el Tamarindo, en Villa Adolfo López Mateos. Pero vamos con el maestro López Alanís para que iniciemos esta charla. A ver cómo andamos con los tiempos. Creo que vamos a ir al corte. Vamos a ir primeramente con Enrique Félix y nos quedamos platicando con Juan Francisco Ayala Valenzuela. Vamos contigo, Enrique. Adelante, maestro. En efecto, yo también quisiera recomendar en estos tiempos de espera y de reclusión que lean los títulos de la colección Rescate. Son títulos, cualquiera que escojan, son títulos que hablan de autores sinaloenses, de temas sinaloenses. Lean el primer número de Pioneros Sinaloenses en California, de don Antonio Nakayama, que es una publicación. ¿Y dónde lo pueden encontrar, maestro? En los 60, están en la Biblioteca Digital del Archivo Histórico. Correcto. Y están en la librería de la universidad, en su 3ª edición.
Creo que están preparando la cuarta ya. Excelente. Ha tenido mucho éxito. Me dicen los que venden ahí los libros que la gente busca mucho esta colección y la consumen y la regalan. La regalan a la mire, gente qué que bien. vive afuera. Qué bien. Así que estamos proponiendo también, si es posible, presentar el libro Pioneros y Señores en California en la reunión binacional que va a haber en California y abrir con Pioneros y Señores en California. Hay suficientes títulos. Vamos a hablar con la universidad a ver si nos acompaña en esta promoción. O si no, comprar nosotros y revender allá pues, para sacar los gastos. Y hacer que los sinaloenses allá tengan este libro y lo puedan comentar públicamente. Así que ya tenemos algo que ofrecer pues, a nuestros paisanos en California. Y yo recomiendo pues la lectura de los títulos de la colección Rescate porque son temas que nos conciernen y va a haber temas variadísimos de todo tipo. ¿Qué otros títulos hay, maestro, ahí en la colección Rescate? Bueno, está un bosquejo, Sinaloa, un bosquejo de su historia, ¿no? Historia de Antonio Nakayama. Está La Rebelión de la Sierra, la historia de Heraclio Bernal, de Fausto Marín Tamayo. Está Narraciones del Piastra, del ingeniero Pablo Lizárraga Aramburo. Está el título de Agustina Ramírez, que habla sobre esta heroína, también por Antonio Nakayama. Esos títulos, maestro, se hicieron en una primera edición cuando usted estaba en la dirección de investigación de Divocur. No, estos títulos se arrancan desde el 80, mucho antes, cuando la universidad entraba en su periodo de acomodamiento después de los terribles sucesos de las insurrecciones estudiantiles y juveniles de los 70s, 80s, donde hubo saqueos a las librerías universitarias, donde hubo quemas de bibliotecas. Yo recuerdo, por ejemplo, un saqueo de la biblioteca del Instituto de Investigaciones, Ciencias y Humanidades, que teníamos 13,000 títulos de ciencias sociales, y llegó una horda y nos tiró todos los libros, porque decían que la investigación en esas épocas era totalmente reaccionaria. Bueno, eran posiciones de un tiempo, y un conjunto de universitarios agrupados en el Instituto de Investigaciones, Ciencias y Humanidades, el ISH, consideramos que era el momento de recuperar la historia de Sinaloa a través de publicar títulos agotados. Entonces nos dedicamos a recorrer la biblioteca central, que estaba en el edificio central de ahí de la universidad, y fuimos escogiendo los títulos. Por ejemplo, Pioneros Sinaloenses en California, la primera edición es chiquitita. Eran unos cuadritos. Y para reeditarla tuvimos que ampliarla al doble. Era como libros de bolsillo. Como libros de bolsillo, los editó Carlos Manuel Aguirre, Ajá. el que lleva el nombre de nuestra biblioteca. Sí. Director de la revista Letras de Sinaloa. Sí. En fin, esa búsqueda nos dio 20 títulos y logramos convencer a los rectores de su tiempo de que la editaran y hasta la fecha permanece la línea trabajando y creo que le quieren agregar nuevos títulos. Quiero decirles que estamos transmitiendo desde el Archivo Histórico General del Estado a través de W Radio y a través de las redes sociales, del canal YouTube y de Face. Nos pueden encontrar ahí a través de la Sierra al Mar y a través de la plataforma digital prendelradio.com. W Radio desde Culiacán a través del 97.7. El maestro Gilberto López Alanís, Sergio Zárraga, Ricardo Santos, Francisco Padilla, detrás de cámaras, Dinora Chiquete y Juan Francisco Ayala Valenzuela. Yo soy Teodoso Navidad Salazar. Francisco Padilla, ¿qué tenemos cumpleañeros? Sí, fíjate que un día como hoy, pero de 1920, nació Ronaldo Arjona, el creador de Rolando Arjona, efectivamente. El creador de este museo impresionante que tenemos. Mural, sí. Creo que este mural fue de los últimos, ¿no? Sí, creo que sí. El último. Aquí. El último. Entonces, pues invitar a nuestros radioescuchas y a los que nos están viendo para que vengan a ver este museo que es una especie de alegoría de la historia de México, ¿no? El Códice de la Patria se llama, ¿eh? Códice de la Nación Mexicana. El Códice de la Nación Mexicana, así lo tituló. Pero además, pues acordémonos también pues, que Arjona aportó mucho, aunque él nació realmente en Mérida, Yucatán, pero hizo muchas aportaciones. Vino en la época de Gabriel Leiva Velázquez. Gabriel Leiva Velázquez lo invitó a participar aquí para que le hiciera un mural en el Centro Cívico Constitución, que es el mural precisamente que está ahí, y además está también una alegoría que está a la entrada, sí, que tiene que ver con la Constitución,
porque así se llama el Centro Cívico Constitución, y se quedó aquí realmente mucho tiempo, hizo el escudo de Culiacán, el de Mazatlán, el de Cozalá, creo que el de Cozalá también, ¿verdad? Aquí los tenemos, por cierto, mira, el escudo de Sinaloa, el escudo de Mazatlán, el escudo de Cozalá del Fuerte Rosario. Pero además hizo algunos monumentos importantes, Sí, ¿no? ¿cómo Con no? los cuales contamos todavía. La Locha. Y una calle aquí en Culiacán lleva su nombre también, en honor precisamente a este escultor, pintor y promotor cultural que Podemos fue decir Juan que es Alarcón. un sinaloense Yo creo que es un... por decisión propia, yo creo, ¿no? Podría ser que ya es un sinaloense distinguido también, Distinguido. ¿verdad? Dicen que los sinaloenses nacen en cualquier parte del mundo. Sí, así dice nuestro amigo el ingeniero Rafael Borbón Ramos, a quien Yo quisiera saludamos. agregar a esto que la invitación para que Arjona llegara a Culiacán la hizo el arquitecto Jaime Sevilla Pollastro. Ah, mira. Él lo conocía en la Esmeralda, cuando estuvo allá trabajando y como alumno de la Esmeralda, y lo invitó y se llevó muy bien con Leiva Velázquez y hicieron migas. Incluso hay una anécdota que cuando lo trajo Arjona aquí a este edificio, aquí se vieron, comenzaron a platicar y de repente le dice el general Gabriel Leiva Velázquez a Sevilla: ya vayas, ingeniero, déjenos aquí a nosotros platicar. Se quería quedar el arquitecto que diga a seguir la plática, pero usted vaya a trabajar, le dijo, ya cumplió con su tarea. De traerlo. Aquí que déjeme el chaparrito para platicar con él. Porque era chaparrito, Sí. y Leiva Velázquez era muy alto, Era un hombre muy alto. muy Fornido, sí. fornido. Así es. Bien, la batalla de las Mimbres. Disculpe, lo que A pasa ver, es que los que conocimos a Arjona era un muy conversador, ¿verdad? Muy Sí. buen conversador. Tenía plática para todo, y por eso esa anécdota de que creo que se amanecieron esa vez platicando con Gabriel Leiva Velázquez. Sí, lo porque convenció, imagínate- de muchas cosas lo convenció. Incluso, pues, lo que tuvimos la fortuna también de andar con él en algunos proyectos. Yo en ese tiempo trabajaba en Difocur y me tocó acompañarlo precisamente en algunos de sus proyectos, ¿no? Y me tocó convivir con él y me platicaba una gran cantidad de anécdotas que había tenido durante toda su vida, ¿no? Lo cual implica que tenía una vida muy interesante. Además hay que agregar que Rolando Arjona fue alumno de los centros culturales que formó Salvador Alvarado en Yucatán. Él vivía muy agradecido de Salvador Alvarado porque se formó en los institutos de ciencias y artes que creó Salvador Alvarado en Yucatán, y lo decía siempre, que él siempre anheló conocer Culiacán, conocer Sinaloa, y esta magnífica oportunidad que se le presentó, pues la aprovechó al mar. Regresarle algo de lo mucho que Sí. aprendió en las escuelas que fundó allá en el sureste mexicano el general Salvador Alvarado. Un saludo para el doctor Juan Salvador Avilés, que nos está acompañando. Él es miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Decía Ricardo Santos, la batalla de las Mimbres. La batalla de las Mimbres es una de las batallas decisivas de la guerra de reforma entre los constitucionalistas y los conservadores. Se libró precisamente en este paraje sinaloense, en las Mimbres, que está en los límites de Lota y Cozalá, el 15 de marzo de 1859. Un escenario magnífico ahí, donde fueron derrotados por las fuerzas del general Ignacio Pesqueira, que había asumido algunas semanas antes el gobierno del estado, junto con Plácido Vega y una serie de militares más, derrotaron a 1,000 combatientes. Después de la batalla, tomaron 400 prisioneros, una epopéyica batalla épica que se desarrolló en este lugar, y a partir de ahí el triunfo de los republicanos pues fue arrollando hasta llegar al centro del país en la batalla de Calpulalpan, donde ya Benito Juárez pudo tomar el poder. Y no olvidar que fue el 15 de marzo de 1859. Hay un monumento ahí que cuando se visite Cozalá sería pertinente detenerse un momentito para tomarse una fotografía, y que está en honor a quienes libraron esta batalla. Precisamente uno de los comandantes era el teniente coronel Juan Climaco Rebolledo, que es un héroe de Coatepec, Veracruz. Este hombre se distinguió en la lucha contra los norteamericanos en 1847, y fue fusilado al término de la batalla ahí porque estaba en compañía de un oficial francés y un gachupín español. Durante muchos años estuvo su cenotafio ahí en las Mimbres.
Muy bien, gracias Ricardo Santos. Queremos saludar a la soprano guamuchilense Oralia Castro, que en este momento nos ve a través de redes sociales. Muchas gracias. También saludamos a Carlos Francisco Tabizón López allá en Guamúchil, Salvador Alvarado, a Rocío, ¿qué más? Torres. Rocío Torres también, gracias por estarnos escuchando, estar viendo este programa que se genera aquí en el Archivo Histórico General del Estado a través de W Radio, a través del Face y a través del canal de YouTube y por supuesto de la plataforma digital prendelradio.com. Sergio, ¿qué más tenemos? Sergio Uzárraga Acosta. Tenemos Teodoso que asistía a la boda de la Carmelita Descalza Rosario de San José el jueves próximo pasado. Y aprovechando de recomendaciones de lectura, pues yo les recomiendo para estos días de reflexión la lectura de la obra de Santa Teresa de Jesús y la lectura de San Juan de la Cruz, Teodoso. Digo porque me estoy acordando de ese evento al que asistí. En este evento, Teodoso Rosario de San José hizo votos de pobreza, de obediencia y de castidad. Entonces, fue un acto que... Como los jesuitas. Sí, y fue un acto que para mí me sorprendió, nunca había asistido, entonces ahí me tocó ser testigo de eso. Así es que saludos a quienes asistieron a ese evento, Teodoso. Hay mucha información, Teodoso, mira. Yo les quería platicar también algo que tiene que ver con esos primeros años del siglo XIX, Teodoso, porque pues hay cosas que todavía falta trabajar con mayor detalle. Y les quería mencionar que en la época del grito de independencia existía lo que se llamaba provincias internas de Occidente. Es decir, existía una división territorial X, ¿no? Ese estado de provincias internas de Occidente abarcaba pues lo que era Sinaloa, lo que era Sonora, lo que era la Baja California, lo que era la Alta California y abarcaba Chihuahua, es decir, era un territorio muy amplio. Esa parte que le tocó gobernar a Alejo García Conde. Pero ya consumada la independencia, la división territorial es diferente ahora. Entonces se forma lo que se conoció como Estado Interno de Occidente y otras veces se llamaba Estado de Occidente nada más. Se los quiero mencionar porque todo esto era polémico. En 1823, en los últimos meses, el Congreso General en la Ciudad de México discutía qué tanto iba a abarcar el Estado de Occidente, Teodoso. Entonces, ya lo he comentado en otros programas, algunos decían, por ejemplo, que se estaba compuesto por lo que era Sinaloa, lo que era Sonora, lo que era la Baja California y lo que era la Alta California, Teodoso. Sin embargo, pues mucha gente no estaba de acuerdo. Otros proponían, por ejemplo, que se formara un estado con Sinaloa y lo que era la Baja California. Y otro estado con lo que era Sonora y lo que era la Alta California. Entonces las discusiones fueron muy polémicas. Pero bueno, estamos hablando de los últimos meses de 1823 y ya entrando el año siguiente, entrando el año de 1824, ya para terminarse casi la Constitución, en el artículo 5 quedó llamado el Estado de Occidente y compuesto solamente por Sinaloa y Sonora, Teodoso. Quiero aclarar esto porque sigue habiendo todavía mucha confusión, porque fíjate que en el acta constitutiva se le llamó Estado de Occidente y en la Constitución se le llamó Estado de Sonora y Sinaloa. Entonces, vean ustedes las dificultades que había en ese tiempo. Si le sumamos a que en Sinaloa existe un pueblo que se llama Sinaloa, un municipio, una ciudad actualmente, el estado, entonces todo eso es problema. Entonces, bueno, les digo, así se quedó compuesto el Estado de Occidente. Y ese Estado de Occidente, Teodoso, que permaneció hasta ya que surgió el Estado de Sinaloa, aparte de cualquier Libre y otro. soberano, sí. Sí, tuvo 3 gobernadores, Teodoso. Uno fue Francisco Iriarte, el otro fue Simón Elías y el otro fue de apellido Gagiola, Teodoso. José María Gagiola. Nicolás María Gagiola. Nicolás María Gagiola. Nicolás María Gagiola. Y de cada uno de ellos hay algunos datos todavía muy vagos. De quien hay más es de Francisco Iriarte, pero ahorita ya me pasé del tiempo y en otra ocasión les hablo. Estamos bien en tiempos. Queremos saludar desde la Ciudad de México. ¿Cómo se llama, maestro? Elías Rodríguez. Elías Rodríguez nos escucha nos ve y nos escucha. Arqueólogo. El arqueólogo, exactamente, desde la Ciudad de México. Vamos a ir contigo,
Enrique Félix Ávila al estudio y nos vamos a quedar en YouTube y en las redes sociales y en la plataforma digital prendelradio.com. Lindora Chiquete y Juan Francisco Ayala Valenzuela están detrás de cámaras. Aquí estamos Sergio Uzárraga, Francisco Padilla, Ricardo Santos, el maestro Gilberto López Alanís y un servidor Teodosio Navidad, agradeciéndole a nuestro amigo a Rigo Valdés Payán, nuestro asistente aquí, que nos ha atendido muy bien en esta jornada en la que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde este emblemático edificio del Archivo Histórico General del Estado, que, como ya se ha dicho aquí, albergó antes la Procuraduría General de Justicia, antes el Palacio del Gobierno del Estado y luego otras instituciones como la Tercena, donde se expedían los permisos para naipes, tabaco y licores, me parece. Maestro López Alanís, ¿tiene comentario? Sí, nada más de decirle a nuestro público oyente y de audición que estamos transmitiendo en vivo, en espacios abiertos, por recomendaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, y en todos los estudios de toda la República se está haciendo lo mismo. Un solo conductor en las cabinas, pero en este caso, como nosotros ya tenemos experiencia de transmitir en espacios abiertos, con el ingeniero Borbón Ramos, quedamos que mientras dure este periodo de reclusión, transmitiremos en espacios abiertos, así que andaremos por la ciudad buscando dónde transmitir. Es correcto. Y esto es muy importante, pues hay que cuidarse. Seguimos agradeciéndole a usted que nos escucha, que nos ve a través de las redes sociales de la Sierra al Mar. Búsquenos en Face y búsquenos en el canal de YouTube. Agradeciéndole al ingeniero Eduardo Sánchez Valenzuela todo su apoyo para el desarrollo también de este programa y por supuesto al ingeniero Rafael Borbón Ramos por este espacio que nos brinda para poder llegar hasta ustedes con esta información, con estos comentarios. ¿Qué tenemos, Francisco Padilla? Saludo a Jorge Soria también, que nos está viendo por allá en Pericos. En la sindicatura de Pericos, Mocorito. María Cristina Sosa Leiva también nos está. María Cristina en Mocorito, Sosa Leiva en Mocorito, Sinaloa. Queremos mandarle un saludo a la maestra Inga Powell. ¿Está de cumpleaños? Él es su cumpleaños. Como sabemos, Inga Powell pues es también una gran promotora cultural aquí en Culiacán y en todo Sinaloa, ¿no? Ha sido galardonada varias veces también con premios importantes. Actriz. Es de las pioneras del teatro, ¿sí? Ha fundado varios grupos de teatro, ha participado con varios grupos de teatro. Creo que también ha creado también algunas revistas literarias, porque también es narradora, escritora de cuentos. Pero además es una gran persona, ¿no? Inga Powell la queremos mucho. Yo creo que no hay persona que hable mal de ella. Siempre nos recibe con una sonrisa. Francisco, te interrumpo para decir nada más que hoy estamos de nueva cuenta a través de W Radio del 97.7 de frecuencia modulada, W Radio desde Culiacán. Adelante. Sí, comentábamos que un abrazo a Inga Powell porque es su cumpleaños. Desgraciadamente, pues ella está enferma ahorita, pero todos la recordamos como una gran señora, ¿no? Pionera del teatro, narradora, cuentista. Ha participado, por ejemplo, con grupos de teatro, yo creo que por allá en los años 50, 60, de los primeros, como el grupo de teatro de la UAS, ¿no? Creo que ella participó ahí, participó con el Tatúas varias veces también. Entre ella y el maestro Salgado formaron algunos grupos de teatro en ese tiempo. Desgraciadamente por ahorita está enferma, ¿verdad? Pero desde por acá le mandamos un gran abrazo con el cariño que le tenemos. Así es. Un saludo para el director de teatro Lázaro Fernando, para Jorge Soria, Rocío Torres, Elías Rodríguez, Oralia Castro desde Guamúchil, Sinaloa. ¿Qué más tenemos, Sergio? Teodoso, pues también quería felicitar a la maestra Inga Powell. Inga Powell tiene una voz seductora. A mí me encanta oírla hablar. Muy educada. Sí, y además la recuerdo como directora de teatro y además como actriz en El Caballero de Olmedo, por ejemplo. Y pues es una mujer narradora, como lo dijo Francisco Padilla. Su obra tiene prólogo nada menos que de Óscar Liera, Teodoso. Eso es un reconocimiento muy grande porque Óscar Liera pues era muy estricto y no hacía cualquier prólogo para cualquier poeta, para cualquier narrador, porque él decía que había muchos que se llamaban poetas, pero en realidad él reconoció a pocos. Sí, saludos en Costa Rica, Sinaloa, para Agustín Rivas Rochín, este futbolista y maestro destacado en Costa Rica, Sinaloa. Queremos también decirles que, Ricardo, estábamos platicando algo acerca, ahorita que mencionaba sobre los gobernadores, Sergio Uzárraga, de la familia Calvo.
Sí, pero antes también unirme a la felicitación y reconocimiento a la maestra Inga Powells, que forjaba gente que no tenía absolutamente nada de formación del teatro, y la hacía representar obras como una inolvidable para la comunidad de Cozalá, la casa de Bernarda Alba, que se llevó el reconocimiento en las representaciones que tuvo ahí en el Museo de Minería e Historia. Sí, para nuestros amigos de California, comentarles que según el padrón de 1790, en San Diego vivía Carmen Arana, de 32 años, y su mujer, que eran del Real de Cozalá, Vicente Rodríguez, que era un mulato de 22 años. Toda esta gente era del Real de Minas de Cozalá. En Santa Bárbara, Felipe de Goicoechea, que era teniente comandante de la compañía del Presidio y era español, de 43 años. José Calixto Ayala, su mujer y sus 2 hijos. Este probablemente era de Ibonía, porque ahí vive todavía el apellido Ayala. En la misión de San Carlos, Monterrey, estaba Francisco Calvo, español. A él me quiero referir porque la familia Calvo, a fines del siglo XVIII o en los últimos 25 años del siglo XVIII, pues se distinguen doña María Serafina Calvo, que fue la esposa de Francisco Iriarte. Ellos se casan en 1777, y también el padre José Joaquín Calvo. Eran de las gentes acomodadas de ahí, ya que José Joaquín Calvo llegó a ser gobernador de la Mitra de Sonora en los albores de la independencia. Y María Serafina Calvo, pues tuvo 6 hijos: Ignacio, Antonio, Guadalupe, Josefa, Francisco Antonio y Francisco, que a la postre fue jefe político y gobernador del estado de Occidente, y también el primer gobernador del estado de Sinaloa. Son gentes que de alguna manera figuraron sus apellidos en la colonización de California. Y estos apellidos, pues Arana, Rodríguez, Ayala, León, Cortés y Peña, siguen vigentes en algunas regiones del municipio de Cozalá. Muy bien, el doctor Martiniano Carvajal, maestro, en 1903 un papel muy importante jugó en esta epidemia que asoló el bello puerto mazatleco, que en esa época, bueno, estamos hablando de un Mazatlán insalubre, ¿no? Con muchos problemas de insalubridad, falta de drenaje, falta de pues una cuestión sanitaria, de medicinas, tal vez de hospitales, ¿no? Sin embargo, este hombre pudo atajar, poner bajo control el problema de la fiebre amarilla. Sí, Sinaloa ha sido lugar tiene el litoral con el Pacífico, ha sido lugar donde han atacado las epidemias. Desde 1883, la fiebre amarilla llegó al Tata, a Mazatlán, a Hermosillo, a Guaymas, y se hicieron prácticas sanitarias muy exitosas. No llegó a Culiacán la fiebre amarilla porque la detuvo el doctor Ramón Ponce de León en Altata. Puso en cuarentena a toda la población y a todos los marineros que llegaban los revisaba, y puso incluso una especie como de hospital improvisado con señoritas de Culiacán, las llevaban en el tacuarinero. El tacuarinero sirvió algo más que para pasear. Se llevaron los elementos de sanidad, casas de campaña, alimentos, en fin. Se estableció una junta de sanidad en Altata, autorizada por las autoridades de Culiacán, y esa práctica sanitaria del doctor Ramón Ponce de León lo habilitó para ser consultado por las oficinas de la Salubridad Nacional, que le pidieron colaboración. Incluso los habitantes de Álamos, porque llegó hasta Álamos también la fiebre amarilla en 1883, fue cuando murió Ángela Peralta. Pidieron al doctor Ramón Ponce de León recomendaciones de cómo hacer las campañas. En esas recomendaciones viene el nombre de un doctor Ortiz Tirado, 1983, no sé si será el cantante o será el padre del cantante, en fin, pero tuvo un gran impacto la labor de sanidad del doctor Ramón Ponce de León, que era docente del Colegio Civil Rosales, es de los que promovieron el Colegio Civil Rosales cuando se llegó a Culiacán, y tuvo una gran práctica médica en toda la región, desde la sierra al mar.
En Durango, por ejemplo, atendió muchos heridos. Hizo hospitales de campaña cuando se combatió a Heraclio Bernal. En Cozalá puso algunos hospitales también. Así que reunió un gran expediente de cómo combatir la fiebre amarilla, y en 1885 lo mandó a las autoridades de salubridad en la Ciudad de México y reconocieron su labor. Ese es un antecedente de cómo se han combatido las epidemias en Sinaloa. Y luego vendría en 1902, 1903, lo de Martiniano Carvajal, que en verdad su informe de la peste en Sinaloa es maravilloso. Cuando tú lees el documento te vas a dar cuenta de que es completísimo. Tiene todo lo que tiene que tener un informe. El número de atendidos, el número de muertos, el número de los que sanaron, las condiciones sanitarias. Él empata la fiebre amarilla de Mazatlán de 1902 con 1903 como una condición de pobreza, la insalubridad, porque todo comenzó en una barriada de la Madrid, que había una cuartería donde llegaban los marineros a refugiarse, un ladito de la aduana, y ahí comienza cuando un marinero sale todo atarantado, camina unos pasos y cae muerto. Se lo llevan al hospital y ahí descubren que tiene fiebre amarilla y comienza a recabarse información y se dan cuenta de que en 1902 ya había manifestaciones, pero no lo tomaban en cuenta. Mazatlán se sintió orgulloso de ser un puerto cosmopolita, que tenía muy buenas casas, pero habían olvidado las regiones periféricas y eran muy insalubres. Entonces comienzan a juntarse recursos, le autorizan a Martiniano Carvajal que haga una colecta en una asociación filantrópica, logra recolectar más de $500,000 para esa época, era muchísimo dinero, porque participaron todos los comerciantes de Mazatlán, todos los ayuntamientos de Sinaloa y ciertos estados de la República. La repercusión que tuvo esto fue que murió Ángela Peralta y fue un escándalo a nivel internacional. Entonces preocupó mucho a las autoridades. Hay muchos trabajos científicos sobre eso, muchos artículos están en la prensa, pero tenemos que recordar pues, a estos dos doctores, Ramón Ponce de León y Martiniano Carvajal, que lucharon por erradicar estas epidemias que hoy se manejan como pandemias, ¿verdad? Porque la pandemia es algo más generalizado, las epidemias son muy focalizadas, y les rendimos desde acá un homenaje, y hay que abrevar de esta experiencia, y las autoridades que hoy están luchando contra estos males, pues hay que apoyarlos en todo lo que nos digan, ¿no? Nosotros estamos aquí para hacer difusión, pero saliendo de acá nos vamos a nuestras casas. Así es. Bien, Francisco Padilla. Quería también agregar a esto que señala Gilberto de la participación del doctor Ignacio Praslo, Gilberto. También. Que siendo un extranjero viviendo aquí en Culiacán, estuvo presente precisamente en el combate a esta epidemia, ¿no? Quiero que en Culiacán en gran parte se salvó precisamente por la devoción que tuvo precisamente Ignacio Praslo, porque él fue precisamente el que hizo el cerco sanitario a Culiacán para que no entrara la epidemia de Mazatlán. Ese control. Sí, había una coordinación entre Praslo y Ponce de León, uno allá en el puerto, recibiendo a los marineros y detectando la fiebre, y otro acá poniendo los cercos. Y decía, maestro, que esta fiebre, esta epidemia se entró por los puertos. Ahí las ratas tuvieron mucho que ver ahí en eso, las ratas, las pulgas, las condiciones de insalubridad también en las que venían los marineros, ¿no? Claro, sí, ya venían enfermos muchos, y luego como les gustaba la parranda y la vida galante, pues sí, contagiaron a muchas mujeres también, y las mujeres a los niños, y todo, era una cosa terrible. Fíjate que un médico inglés que padeció este mal de la fiebre amarilla dice que la luz le era intolerable. Las pulsaciones de la cabeza y los ojos eran sumamente dolorosas, produciendo la sensación de 3 o 4 garfios que estuvieran enganchados en cada globo ocular, y una persona detrás de mí los hundiera en la cabeza arrancándolos de sus órbitas. Las pantorrillas daban la sensación de unos perros que las royeran hasta el hueso. Ningún sitio, ninguna posición daba un momento de respiro. Era terrible cómo sufrían estas personas. Entonces, las personas. Ricardo. Sí, también recordar que Juan Bautista Hernández era el dueño del hotel Iturbide, que posteriormente se llamó Ángela Peralta. Yo creo que por esa relación
Llega esta epidemia también a Cozalá en 1883 y se distinguió un doctor de ascendencia prusiana, Bruno G. Szymanski. Está incluso en el periódico oficial los reconocimientos que le hizo la autoridad y que incluso se colectaron después de la peste y de haber atendido, que así le llamaron a la epidemia, de haber atendido a la gente enferma sin importarle su propio bien, como debe ser un doctor, llevando medicina de su propia botica. Una vez que terminó esta epidemia, don Bruno G. Szymanski fue reconocido por el ayuntamiento y se le otorgó un premio de 1,000 pesos que no aceptó de ninguna manera. Eso demostraba su alma generosa que tenía. Y ahí vivía contra esquina de la plazuela este señor Bruno G. Szymanski, que vale la pena recordar en estos momentos. Por supuesto. Enrique Félix Ávila, vamos contigo. Gracias por estar apoyándonos en esta transmisión especial desde este emblemático edificio del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, que está ubicado precisamente por Avenida General Antonio Rosales, en el corazón histórico de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y quiero decirles que detrás de cámaras están Juan Francisco Ayala Valenzuela, Dinora Chiquete, y vamos a platicar acerca del papel que jugó doña Margarita Maza de Juárez, de esas mujeres que jugaron un papel importante en la vida del mundo, en la vida de los mexicanos, pero que no estaban tan visibilizadas, vamos a llamarlo así, como están ahora las mujeres, maestro. Un papel muy importante el de esta mujer, Margarita Maza de Juárez. Fíjate que es muy interesante la vida de esta mujer porque tuvo que luchar contra el peso tremendo de la imagen de su esposa. Ni los biógrafos ni los cronistas hablan mucho de doña Margarita. Es tanto el peso de Benito Juárez que se le pone de lado. Sin embargo, yo creo que Juárez no hubiera podido soportar toda la intensidad de sufrimiento que tuvo que afrontar como presidente de la República y como padre sin la figura de esta mujer, que con cartas, con presencia, supo mantenerlo y sobre todo llevar ella en su aparente silencio la representación de las mujeres mexicanas. Por ejemplo, yo creo que Margarita Maza de Juárez fue una representante del Estado mexicano ante Washington, ante el gobierno norteamericano, casi como embajadora, porque ella recibió las atenciones como esposa del presidente Juárez, recababa fondos, incluso ella le tocó también trabajar como vendedora informal. Cuando tuvieron mucha crisis el matrimonio, ella se dedicó a la compra-venta de mercadería, de artesanías, porque no había ingresos. Y estuvieron separados muchos años, se le murieron varios hijos. Y hay algo muy interesante, si tú pones en el espejo a Margarita Maza de Juárez y pones a Carlota, te vas a ver el contraste de posiciones de dos mujeres que en ese momento estaban actuantes en el proceso. Carlota, una mujer llena de complejos. Queremos decirles que estamos transmitiendo a través de W Radio, maestro. Adelante. Sí, llena de complejos, insatisfacciones, envidias, ambiciones, desvaríos monárquicos, una mujer estéril y amargada que desembocó en la locura. En cambio, Margarita, es la abundancia de la vida amorosa. 12 hijos le dio a Juárez, entregada a la causa de la patria, madre del Estado republicano, que no alcanzó a reconocerla en su hondo significado invisible, como dije, para los escritores y los cronistas. En ella, servir por amor y ayudar por convicción se convirtió en su divisa, que lo empató, fíjate, con Marina y con Leona Vicario. Esas tres mujeres, la Malinche, Leona y Margarita, son tres arquetipos que tenemos que estudiar y hacer las interpretaciones debidas, porque definen una mexicanidad, de alguna forma, inteligentísima las tres, luchando desde sus posiciones, rompiendo esquemas. Margarita se casó con un aborigen, es decir, en su época ella era blanca, alta, delgadita, instruida, de buenas familias, y sin embargo quiso tanto a Benito que le decía: Benito, eres un desastre, cuando le arreglaba la corbata,
porque era no se podía arreglar la corbata, Benito Juárez. Entonces ella lo aliñaba, lo regañaba, Lo vestía. lo quería. Sí. Y hizo un matrimonio que sufrió tantas desventuras que al final él nomás le sobrevivió 1 año. Y cuando ella murió, no quiso Benito Juárez hacer el gran despaviento. Sin embargo, el pueblo se desbordó. Fueron al velorio y ahí Guillermo Prieto tuvo que hacer una oración fúnebre muy emotiva que se soltó llorando Guillermo Prieto y hizo llorar a todo el mundo. Y después de esto, Benito no aguantó mucho tiempo y murió en el Palacio Nacional. Sí, el Pero 18 sin embargo, de julio. es importante recordar a esta mujer porque en el 21 de marzo todo el mundo habla de Juárez, Sí. pero no hablan de la mujer que lo soportó, que lo soportó como en soporte, Lo ¿no? alentó, que, sí. que lo alentó, ante las decaídas que él tenía, que tuvieron muchas, ella lo estuvo sosteniendo. Incluso ella se echó la culpa de la muerte de los hijos. Ella sufrió mucho diciendo que ella había tenido la culpa. Pero eran circunstancias de la época, la peste bubónica, el vómito negro, las insalubridades, La mala alimentación. la mala alimentación, andar recorriendo atrás de la carreta negra de Benito, iba la otra, la de ella, Sí. y decía el cochero, abran paso que aquí va una familia enferma. Así se anunciaba por los pueblos. Además, Benito Juárez cargó con él el archivo. El archivo de la Nación viajaba con Benito Juárez porque el imperio se lo quería apropiar, toda la documentación histórica. Y llegó un momento en que Benito lo depositó en una cueva en San Luis Potosí, y ahí se guardó por indígenas este tesoro documental de México, y así pudo salvarse. Francisco. Fíjate que ella era hija adoptiva de Antonio Maza. Sí, y Benito cuando llegó con su hermana que trabajaba ahí, pues se conocieron, ¿no? Y como dice Gilberto, pues un indígena zapoteca que comenzó apenas a hablar el español, y se conoció a la hija adoptiva del matrimonio Maza, y la hija que era una, pues no acaudalada, pero sí tenía recursos, ¿no? Y además, como dice Gilberto, también empezó a estudiar también a la par que Benito Juárez, y ambos emprendieron el camino de las letras, ¿no? Benito Juárez al principio, que ya que estamos hablando de él precisamente porque se conmemoran hoy su natalicio, tuvo una vida muy apresurada, ¿no? En cuanto al aprendizaje. Inmediatamente aprendió el castellano, entró a estudiar teología. Un padre que conoció trató de inducirlo a la vida religiosa, no quiso entrar, prefirió mejor la abogacía. Empezó una carrera muy meteórica, ¿sí? Don Antonio Salanueva jugó un papel ahí importante también. Ese es el padre que fue como su tutor, ¿no? Sí. Y pues fue regidor, fue diputado por Oaxaca, fue diputado federal, fue 2 veces gobernador de Oaxaca, presidente de la Suprema Corte de Y Justicia. luego daba clases también. Y era maestro Y fue precisamente. maestro de Porfirio Díaz. Así es. Entonces, y luego pues se llegó a ser presidente, ¿no? Primero interino y después ya constitucional, y empieza toda la trayectoria esa que va señalando Gilberto, ¿no? De la lucha entre conservadores y liberales, se separa de su señora se ve en la necesidad de hacer rifas, hacer eventos sociales para tratar de ayudar a la lucha, A a la causa. la causa que tenía su esposo, ¿no? Sí. Y luego se viene la lucha contra el imperio y otra vez se separan, ya lo comentaba también Gilberto, ella se va a Nueva York, Sí. allá es donde pierde 2 hijos, ya había perdido 2 acá en México, y pues fue una vida también muy trágica, ¿no? Porque estar separada más tanto tiempo de su esposo, sí, apoyándolo desde México y luego apoyándolo después desde Estados Unidos cuando ya él estaba por acá. Y hay un pasaje, fíjate que esto lo comenta Guillermo Prieto, que cuando se volvieron a juntar, que ella llegó de Nueva York y él pues ya había triunfado contra el imperio francés, incluso muy medio romántica ahí la cosa, ¿no? Porque dice que cuando se vieron, él corrió, la vio de lejos y corrió a abrazarla, ¿sí?
y se encontraron y lloraron imagínate tanto tiempo. El infortunio en el que Y estaban, luego ¿sí? después de haber perdido los hijos en Nueva York. Entonces, ojalá alguien pudiéramos leer ese pasaje que va narrando Guillermo Prieto del encuentro que tuvieron Margarita Maza y Benito Juárez después de haberse encontrado. Y pues ahora que se celebra precisamente el nacimiento de Benito Juárez, pues hay que recordar precisamente a Margarita Maza, ¿no? Más ahora que estamos celebrando que las mujeres tengan esa lucha, ¿sí? por reivindicar sus derechos. Es correcto. Bien, Sergio Zárraga. Pues las lecciones de Margarita Maza y esas mujeres que acaban de mencionar ustedes, los compañeros, yo creo que las lecciones que ellas nos dan todavía falta mucho por asimilarlas, por tomarlas, así como de muchos sucesos del siglo XIX, todo eso, porque pues los documentos estaban ocultos, hasta hoy los tenemos al alcance, hace poco tiempo los tenemos en su mayoría al alcance, entonces la lección del siglo XIX está todavía por darse, la mejor lección está todavía por darse. Muy bien, estimados amigos, antes de despedirnos, queremos decirles que estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde este espacio cultural, este espacio donde se ubican las oficinas del Archivo Histórico General del Estado, un edificio emblemático de los pocos que quedan en Culiacán, con una arquitectura preciosa, decía Sergio, con reminiscencias coloniales, con una herrería preciosa también forjada en la fundición de Mazatlán. Y queremos saludar a Héctor Chávez, a Jicotén Reyes y a todas las personas que tan amablemente... Y a Lluvia también que nos está viendo. A Lluvia, que también nos están escuchando y viendo a través del canal de YouTube y en las redes sociales de Facebook, donde nos encuentran como de la Sierra al Mar, a través de la plataforma digital prendelradio.com y por supuesto a través de la frecuencia modulada del 97.7 W Radio desde Culiacán, Sinaloa. Hoy estamos fuera del estudio, como apuntó el maestro López Aranís desde un principio, dadas las condiciones en las que estamos ahorita de esta pandemia. Bueno, pues la sugerencia fue que transmitiéramos en un espacio abierto donde podamos estar cómodos y lo estamos haciendo con mucho gusto. En el transcurso de estos días los programas se estarán generando en diferentes partes de la ciudad de Culiacán. Tal vez aquí volvamos a hacer desde otro ángulo otro programa y queremos en este esfuerzo agradecerle a los compañeros de la producción, a Dinora Chiquete, a Juan Francisco Ayala Valenzuela, que nos están apoyando para que este programa se lleve a cabo desde aquí, a nuestro amigo y compañero de trabajo, Arrigo Valdés Payán, que ha estado muy pendiente en la asistencia de servicios aquí en el Archivo Histórico General del Estado. Francisco. Un saludo a Héctor Chávez también que nos está viendo. Cómo no, con todo gusto. ¿Algo que quieran comentar? Nos queda un minuto, Ricardo, Sergio. Saludos a Nelson Algándar, que hace rato que no lo tenemos aquí en el programa. A Nelson de Algándar, sí, cómo no, nuestro amigo Nelson. Ricardo, Francisco, ya nos vamos. Muy buenas tardes. Francisco, Ricardo. No, pues saludos a nuestro amigo arqueólogo Elías Rodríguez, que ratifica que nos está viendo desde la Ciudad de México. Gilberto. Un saludo a todos nuestros oyentes y sobre todo a los amigos del Círculo del Saber que nos han pedido que colaboremos en estas conmemoraciones de Juárez, tocando el tema de Margarita. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por habernos oído y listo. Bien, Dinora Chiquete, muchas gracias. Enrico Valdés Payán, Juan Francisco Ayala, Paco, gracias por tu apoyo. Con un saludo para todos los amigos que nos escuchan a lo largo y ancho del estado de Sinaloa y más allá de las fronteras de nuestro país. Gracias al ingeniero Rafael Borbón por este apoyo, por este espacio que nos brinda para poder llegar hasta ustedes con estos comentarios. Yo soy Teodoso Navidad Salazar y a nombre de todo este equipo de colaboradores les decimos hasta la próxima. Muy buenas tardes.